Bienvenidos a esta serie de videos donde estaremos estudiando uno de los elementos más importantes de los circuitos neumáticos, que es la unidad de acondicionamiento. En el video de introducción a la neumática habíamos visto esta imagen donde tenemos los principales componentes de un sistema neumático. Todo comienza en el lado izquierdo, en esta parte donde tenemos la toma de aire. El aire entra en condiciones atmosféricas al compresor. Y este compresor, entendido como el elemento generador de energía, se encarga de comprimir ese aire. Los compresores ya los estudiamos en una serie de videos anteriormente. En la descripción de este video les dejo el enlace a esa lista de reproducción y también se los dejo en esta parte en una tarjeta. Entonces, en esos videos de compresores vimos que lo que hace un compresor de desplazamiento positivo, que son los usados en sistemas neumáticos, es tomar un volumen de aire en condiciones atmosféricas y luego producir una reducción sobre ese volumen. Y como consecuencia de esa reducción obtenemos un aumento de presión. Entonces, lo que vamos a tener luego en este punto es la descarga del aire presurizado. El aire presurizado de descarga del compresor es enviado a un depósito o tanque para su almacenamiento y posteriormente es enviado a unos elementos o accesorios de protección. Esos elementos de protección son conocidos como la unidad de acondicionamiento y es lo que estaremos estudiando en esta serie de videos. Luego, el aire es enviado a los elementos de control, también conocidos como válvulas, en donde encontraremos válvulas para el control de dirección, para el control de presión y para el control de caudal. Finalmente, el aire es enviado a través de elementos de transporte, que pueden ser tuberías o mangueras, a los elementos de trabajo, que son los actuadores, donde encontraremos dos tipos de actuadores. Cilindros, como en esta imagen, que se usan cuando necesitamos obtener fuerzas o desplazamientos o velocidades lineales. Y el segundo tipo de actuadores son los motores neumáticos, que se usan cuando necesitamos obtener un torque o una velocidad o desplazamiento angular. Ya que hemos recordado los diferentes elementos que podemos encontrar en un sistema neumático y ya que sabemos en qué lugar se ubica la unidad de acondicionamiento dentro de ese sistema neumático típico, vamos a pasar a profundizar en lo que es la unidad de acondicionamiento, revisando sus componentes, sus funciones, el funcionamiento de cada uno de sus componentes y cuáles son los principales parámetros que vamos a encontrar para la selección de esos componentes. La unidad de acondicionamiento es también conocida como unidad de mantenimiento, unidad de tratamiento o FRL, donde estas siglas vienen de filtro, regulador y lubricador, que son los principales componentes de una unidad de acondicionamiento, como podemos ver en esta figura, donde tendríamos primero un filtro de aire, segundo un regulador de presión y finalmente un lubricador. El objetivo de esta unidad es realizar un acondicionamiento o tratamiento sobre el aire para mantener un suministro en óptimas condiciones con el fin de lograr que los equipos operen con su máximo desempeño y lograr prolongar su vida útil. El uso de la unidad de acondicionamiento es indispensable en cualquier tipo de sistema neumático, desde el más sencillo, como puede ser una herramienta manual neumática, por ejemplo un taladro, hasta el sistema neumático más complejo, como podría ser toda una línea automatizada de producción en una embotelladora. Ese desempeño y vida útil de los elementos de un sistema neumático dependen de varios factores, como son, primero, el grado de filtración, segundo, la eliminación de la humedad, tercero, mantener una presión estable de suministro y cuarto,
una adecuada lubricación de las partes móviles. Por lo tanto, a través de estos factores que influyen en la vida útil y en el funcionamiento del circuito es que nace la necesidad de usar estos tres elementos en la unidad de acondicionamiento, ya que el filtro va a cumplir la función de remover las impurezas y también de remover la humedad en el aire. El regulador va a cumplir la función de mantener una presión estable de suministro y el lubricador se va a encargar de añadir goticas de aceite para lubricar las diferentes partes móviles que se encuentren dentro del circuito. En esta figura tenemos la representación simbólica de una unidad de acondicionamiento, que como podemos ver se encuentra compuesta por tres símbolos. El primero de ellos es el símbolo del filtro, donde tenemos un rombo con una línea punteada vertical y una línea sólida horizontal. Si recordamos el video de símbolos gráficos neumáticos, sabemos que un rombo con una línea punteada vertical simboliza un filtro, y cuando añadimos esta línea horizontal quiere decir que es un filtro con drenaje de condensado. Si desean estudiar la simbología de los sistemas neumáticos de acuerdo a la norma ISO y DIN, en la descripción les dejo un enlace a un video donde se estudia esta temática y también se los dejo por acá en una tarjeta. El segundo símbolo que tenemos acá es el símbolo del regulador de presión. Podemos ver básicamente que él se compone por una válvula de control de presión normalmente abierta, que posee el sensado de la presión en el puerto de salida de la misma, y tenemos conectado a ese puerto de salida un manómetro. Como podemos ver acá, el símbolo incluye un resorte y una flecha, lo que nos quiere decir que el regulador de presión es ajustable. Esto quiere decir que nosotros manualmente vamos a accionar un mecanismo que nos permite ajustar cuál será esa presión de salida máxima del regulador de presión. El tercer símbolo que encontramos es el del lubricador, el cual es un rombo con una pequeña línea vertical en la parte superior. En algunas ocasiones esta representación simbólica se simplifica y tendríamos este nuevo símbolo, en el cual tenemos un rectángulo y en el interior de ese rectángulo tendríamos una línea vertical punteada que simboliza el filtro. Tenemos este pequeño símbolo del manómetro para el regulador de presión y esta pequeña línea vertical en la parte superior que nos simboliza el lubricador. En resumen, tendríamos esta representación para la unidad de acondicionamiento, donde en esta parte podemos ver el filtro, aquí el regulador de presión y finalmente acá el lubricador. Y todo esto se puede simplificar por medio de este otro símbolo. Antes de profundizar en el funcionamiento y las características de cada uno de los diferentes elementos de la unidad de acondicionamiento, vamos a describir brevemente la función de cada uno de ellos. El filtro de aire tiene como función extraer del aire comprimido todas las impurezas y el agua condensada. ¿Por qué se debe realizar esto? Porque las impurezas en la corriente del aire comprimido actúan como abrasivos y pueden causar daños en las piezas internas de los diferentes equipos. Además, el agua condensada debe ser retirada ya que puede producir oxidación y bloqueos y daños también en los diferentes elementos del circuito. Por otro lado, tenemos el regulador, el cual tiene como función ajustar la presión de salida en un valor adecuado para los componentes del circuito. Y el lubricador es el encargado de mezclar el aire con gotas de aceite
con el fin de minimizar la fricción de las partes móviles, prevenir el desgaste prematuro, proteger contra la corrosión y también minimizar el calor residual. En los próximos videos estaremos estudiando cada uno de estos elementos por separado, analizando su funcionamiento y sus principales características de selección.